De esta manera, las personas ciegas vemos películas. Hay una forma para que las personas ciegas podamos darnos cuenta de todo lo que pasa en el entorno de una película. Escuchamos esto. Las estrellas caen del cielo a través de las nubes, luego vuelan hacia una montaña nevada en forma de pirámide y forman un arco alrededor del pico. Si se dieron cuenta, estamos escuchando algo que para la persona ciega es imperceptible cuando entramos a ver una película. ¿Qué pasa cuando entramos a ver una película? Salen estrellas, pasan cosas. En ese momento de iniciación, en ese momento él dijo que unas estrellas que salieron, chocaron con algo, se fueron en un paisaje y formaron un arco. Ese tipo de cosas no las percibimos. Esto se llama audiodescripción. Les voy a mostrar dónde conseguir películas para las personas ciegas, dónde puedes conseguir material para que puedas llevar alguna película chévere para el salón de clase y generar una nueva experiencia en el salón, llevando una película totalmente a ciegas, con audiodescripción y generando inclusión y sensibilidad en tu entorno. Estamos en Google, acabamos de abrir el navegador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner No hay bot enlace mail. a buscar el cuadrito de Buscar búsqueda campo de edición de cuadro combinado contraído en blanco. Espacio. Región búsqueda. Buscar campo. y escribo Audiocinemateca, así como suena. Audiocinemateca, y lo puedes escribir completo si quieres, porque la página es audiocinemateca.com. Yo voy a dejarlo hasta allí, Audiocinemateca, y le voy a dar enter. Aquí pueden navegar las personas solo si tienen un usuario, es decir, que tienes que buscar donde dice crear una cuenta para poder iniciar sesión. Es introducir el correo electrónico, configurar una contraseña, te llega el correo electrónico esa contraseña y lo que vas a hacer es autenticarte y ya vas a tener acceso. Hay que tener en cuenta que esta página web aloja películas con la intención de darle un material auditivo a la población ciega que no tiene acceso a ciertas plataformas o a ciertos espacios. Es decir, que aquí conseguimos algunas películas, algún material de plataformas que no voy a nombrar ahorita porque luego el video se puede tornar un poquito con derechos de autor, pero hay plataformas de videos, imagínate la plataforma de video que tiene tu primo o tu familiar, que tiene películas, entonces esas películas tienen la opción de audiodescripción. Hay personas que la descargan de allí y la traen acá a la Audiocinemateca y te la ponen totalmente gratis. Sin embargo, tienen un botón de donación para que puedas crear, dar algún aporte a la comunidad que está subiendo allí las películas. Entonces, vamos a ver cómo consigo yo las películas. En mi caso, me dice cerrar sesión porque ya cerré, perdón, ya abrí la sesión y por estar abierta, pues me va a decir que la tengo que cerrar. Si no, me diría iniciar sesión y voy a buscar en la parte inferior y pongo los datos que necesito. Entonces, vámonos a buscar con la L los Lista listados. de 6 elementos. Visitado enlace inicio. Buscamos hasta donde esté el apartado películas recientes, las últimas películas subidas. Vamos a ver si lo Lista consigo. de 6 elementos. Enlace todas las series. Enlace ver todas las películas agregadas recientemente. Ver todas las películas recientemente. Esas películas agregadas recientemente, lo que hace es mostrarme ese listado de las películas que fueron subidas en estos últimos días. No quiere decir que son películas que vas a conseguir en la cartelera del cine en tu país o en tu ciudad. Lo que vas a conseguir es películas, pueden ser hasta del 2004, del 2003, del 95, del 2015. ¿Por qué? Porque fue un material que se le suministró a la persona que sube películas a la página, pero vas a conseguir series actuales, puedes conseguir películas actuales. Sin embargo, debes consultar el catálogo de películas que hay aquí. Ahorita vemos eso. Yo voy a hacer el ejemplo de la película, de descargarla, porque aquí tengo varias. Vamos a verlas. Lista de 10 elementos. Viñeta enlace de abre paréntesis pánico en el túnel cierra paréntesis. Pánico en el Viñeta túnel, visitado enlace del núcleo. Misión al centro de la Tierra. El núcleo. Es una película que está aquí, dice que fue agregada recientemente. Voy a darle enter. Enter. Como a las personas les gusta ir al grano, ir allí al punto y que no rodeen tanto, yo voy a ir al botón que dice descargar. Tú lo puedes buscar con tabulador hasta llegar al botón descargar. Le puedes dar flechas hacia abajo hasta conseguir el botón descargar o simplemente yo le doy a la E Enlace para reproductores externos. y le doy una vez flecha Enlace arriba, para reproductores externos. otra vez flecha Enlace arriba descargar película. y me dice descargar película. Ahí pulso enter Enter. Región principal. Artículo. Descargar película enlace. y me dice guardar. Ahí me aparece el nombre y me aparece dónde la voy a guardar. Ustedes le dan el nombre, si quieren cambiarle el nombre,
Si quieren, le dan la ruta donde quieren que sea guardada y en ese momento le dan enter a guardar y él automáticamente les descarga en formato MP3 porque no tiene nada de video. Recalco que estas películas son exclusivas para población ciega. Si quieres verla y compartir con tu pareja, tu familiar que no logra ver, te es útil, o simplemente descargar material para un estudiante o sensibilizar, como lo dije al inicio. Aquí voy a cancelar esta descarga porque simplemente yo ya la tengo descargada. Escape. Después de haberla descargado, yo me voy al reproductor que yo necesito para poder reproducirla, valga la redundancia, donde estaba la ubicación de Windows la Media película, Player. y ya estaría lista para yo dar replay, así como van a escuchar ahorita. Ahí se va Paramount, escuchando una la empresa de película Viacom. y la voz la van a escuchar. Un túnel se abre en la montaña, perforando capas de roca y conduciendo a un núcleo fundido, caliente y resplandeciente. En algunos momentos pueden creer que se escuche muy rápido y se escucha en un tono bajo, pero es que es lo suficiente para que la persona ciega perciba la información necesaria. Por ejemplo, ahí dice que un túnel apareció, una excavación que llega hasta cierto punto, y eso nos deja ver qué es lo que está ocurriendo. Es una forma muy breve de describir todo lo que está ocurriendo, que normalmente no hay algo que nos haga saber qué pasa. Simplemente hay un sonido de fondo como del paisaje, de la naturaleza, y no hay algo que nos dé una referencia de lo que ocurre. Entonces, estas personas, estas empresas que se encargan de esto, por ejemplo, en este momento ya puedo mencionar, por ejemplo, Netflix. Netflix, entras al menú de Netflix, pones la película y en el menú de Netflix te aparece, cuando estás ya adentro, así donde aparece cambiar lenguaje, te aparece, por decir algo, audio latino, audio inglés, audio en español de España, y te aparece una que dice audio descripción. Cuando le das clic allí, ya la serie o la película va a quedar describiendo todo lo que tiene que ver con la película donde hay vacíos. Igual pasa con la de Apple TV, si no estoy mal. En Apple TV también tiene la descripción. Y así hay plataformas que nos permiten conocer el contenido de las películas poniéndole simplemente esa parte de la audiodescripción. Y lo genial de estas plataformas que acabo de mencionar es que puedes ver la película en su imagen y sigue apareciendo la voz que describe en los momentos que no es descriptible para la población ciega. Entonces puedes compartir, descargar de allí la película con todo y video, y va a ser chévere para que podamos compartir en familia una película. Ya viendo cómo se maneja todo esto, ya conociendo que la página se llama Audio Cinemateca, no les voy a decir nada más porque creo que es suficiente la información que les acabo de suministrar. Pueden descargar la película, pueden verla en línea, ahí hay una opción que le das al botón reproducir, otro botón de pausar, está muy completo y está totalmente accesible, no tiene anuncios, es libre de cualquier otro ruido ahí a nivel visual o en la web. Voy a dejarles el enlace a esta página web para que ustedes puedan crear su usuario, meter su contraseña y puedan descargar ustedes mismos su material o verlo en línea o compartírselo a alguna otra persona que ustedes consideren que les sea útil este tipo de cosas. Espero te haya gustado el contenido. Deja tu comentario allí en el cuadrito, di qué te gustó y de qué quieres que sean los próximos videos. Suscríbete y nos vemos más adelante. Chao.